Pues un placer acompañaros a todos en la apertura de este evento tan interesante y muchas gracias a todos los asistentes por vuestra presencia en el acto, por supuesto a los ponentes por su contribución y al secretariado de la Red IDI por estar siempre dispuestas a organizar este tipo de iniciativas tan interesantes para estar al tanto de todas estas cosas que están sucediendo, algunas de ellas de enorme impacto inmediato y futuro, y que yo creo que es muy interesante compartirlas en este entorno. Eh, el seminario que vamos a tratar hoy está incluido en el plan de trabajo de la red del año 24 y tiene como finalidad hacer un recorrido general sobre los partenariados de Horizonte Europa, con especial mención a las últimas novedades, particularmente en relación a actividades del Clúster 4. Como sabéis muy bien vosotros que estáis involucrados en todas estas cuestiones de I+D+I, los partenariados han ido evolucionando a lo largo de los primeros años del programa Horizonte Europa, de tal forma que recientemente, como parte del Plan Estratégico 2025-27, se han constituido algunos nuevos partenarios. Es decir, la evolución de esta forma de consorciar o de trabajar conjuntamente en actividades de la Unión Europea han venido creciendo, y yo creo que es interesante ver que este crecimiento es como el resultado de la puesta en marcha de una buena práctica, ¿no? Yo creo que es interesante ver cómo va creciendo, incluso desde un punto de vista temático y también de participación. Entonces, como sabéis, como ya os he comentado, esta sesión forma parte del plan de trabajo de la red del 2024, y para ella tenemos la enorme suerte de contar con tres personas muy expertas del CDTI que nos van a aportar seguramente una información muy relevante, tanto de la situación global, de los partenariados, como de estas nuevas incorporaciones que se han dado. La primera sesión la va a introducir Guillermo Álvarez Jiménez, que es jefe del Departamento de Retos Sociales en la Dirección de Políticas de Innovación del CDTI, y que nos va a dar una visión más global de lo que son los partenariados y digamos que introduciendo toda este instrumento, ¿no? Seguidamente vamos a tener la intervención de Nieves González, que es representante del área de industria de Horizonte Europa y que trabaja en la Dirección de Políticas de Innovación también del CEETI. Nieves nos va a contar más detalles del área de industria del Clúster 4, con algún ejemplo más práctico que nos podrá ayudar a entender mejor las posibilidades que se ofrece a las regiones. En este área cabe considerar, como decíamos antes, nuevas incorporaciones que han surgido, tres nuevos partenariados de este 2025 dedicados perdón, al sector textil, a las materias primas y a los materiales avanzados. Estos se unen a los tres partenariados coprogramados ya existentes, que como sabéis son Made in Europe, Process for Planet y Clean Steel. También Nieves hará alguna especial indicación en la iniciativa Has for Circularity, que está enmarcada dentro de este Process for Planet. Esta es una iniciativa que persigue explotar las sinergias locales para el despliegue de soluciones innovadoras que involucren estratégicamente a actores regionales en la gestión de recursos. Esta visión más territorial realmente es muy relevante, y no solamente para estas cuestiones de los partenariados, sino yo creo que también para identificar espacios de colaboración entre las regiones y entre las regiones y el Estado, que es algo que ya sabéis que insistimos mucho desde el Ministerio a la hora de incrementar la masa crítica a través de estas sinergias. Y por último, contaremos con la intervención de Fernando Rico, que es delegado nacional del Clúster 4 y también está trabajando en el Usted me equipo apunta lo de la de la reunión. Dirección de Políticas de Innovación del CETI. Sí. Fernando va a centrar su charla en el área digital del Clúster 4, donde ahora mismo hay tres partenariados activos: el CHIPS JU, el SNS, el Digo, pero ahora Euro te llamo. HPC. Y también os comentará algunas novedades que están previstas para el año 2025.
Bueno, pues yo ya me voy a callar porque las cosas interesantes vienen ahora y le doy la palabra a Guillermo, que me va a encantar escuchar de Guillermo. Gracias. Gracias, Fernando. Bueno, pero es interesante, no sé si es crear demasiadas expectativas. A ver, bueno, sobre todo remarcar de lo que has dicho, efectivamente los partenariados es un instrumento cercano al programa marco, no tiene que ser interno al programa marco, pero sobre todo de lo que has dicho, yo remarcaría que es un instrumento vivo que va cambiando. No es lo mismo cómo nacieron, no es lo mismo cómo son ahora mismo y desde luego que muy probablemente no será lo mismo en el futuro. Del futuro ahora mismo tenemos pocas pistas, porque bueno, el 10º programa marco sabéis que está empezando sus discusiones. No sabemos cómo serán los partenariados en ese nuevo entorno, lo que, hombre, sería muy arriesgado, sería muy sorprendente que los partenariados desaparecieran del entorno del programa marco, la verdad. Es un escenario que es difícil de barajar. Bueno, voy a compartir mi presentación. Entiendo que la estáis viendo todos, ¿verdad? Sí, ya se ve, sí. Perfecto. Y sería maravilloso que pasara. Un momentito. Algo pasa que... Ya, se me había puesto. Como estoy con dos ordenadores. Ah, vale. Espera. No sé si se me oye doble. Sí, ahora sí. Es que se veía con eco. Pero ahora bien. Y pasa la presentación también, ¿eh? Y ahora, lo que os decía, los partenariados no son algo nuevo. De hecho, al principio de Horizonte Europa, cuando esta presentación es de la Comisión, la que nos hizo antes de lanzar la que se nos hizo antes de lanzar el programa, una de las novedades que se nos decía que venía con Horizonte Europa era una reformulación de los partenariados, porque ya existían en el pasado y existían de una manera que yo creo que todos entendíamos que no eran... Pero es que cada vez que le doy a esto... Vale. Que no eran de una manera sencilla ni eficiente. En Horizonte 2020, nuestra edición anterior del programa Marco, había del orden de 9 tipos distintos de partenariados que en realidad lo que eran unas iniciativas que se movían alrededor del programa, que lo que era al final era una manera distinta de implementar el dinero destinado a financiar programas de investigación e innovación, pero implementarlo de una manera diferente que las convocatorias habituales del programa marco. Y en general intentando abrir el programa, apalancar cosas que no existían dentro del programa. Podían ser apalancar conocimiento para definir mejor las convocatorias o directamente apalancar recursos financieros para poder financiar más proyectos. Y así, en Horizonte 2020 teníamos partenariados público-públicos, público-privados, teníamos las KICs del EIT, aunque no eran parte del programa como tal, porque el EIT sabéis que no entró al programa hasta Horizonte Europa, y también teníamos las FedFlags. En general, una panoplia de instrumentos, por encima de los 120 instrumentos distintos, que implementaban alrededor de 20.000 millones de euros del programa. Es decir, un montón de oportunidades para financiar proyectos que no aparecían y que no eran directamente parte del programa, pero que eran oportunidades de financiar proyectos de investigación e innovación. ¿Con qué objetivo se hizo esa reformulación de los partenariados? Por lo primero, simplificación, ¿vale? Se conocía que 120 unidades, 120 iniciativas distintas, con reglas parecidas pero diferentes, bueno, pues son un obstáculo grande para cualquiera que se aproximara al programa por primera vez. Explicar todas esas iniciativas era un esfuerzo ímprobo y prácticamente inútil porque no había manera de entenderlas todas ni de tenerlas todas en la cabeza, con muchos ejemplos distintos, y entonces se pensó en simplificarlo, en que se parecieran más entre ellos y hubiera menos categorías, para reducir el número, para que no fueran 120, para que fuera un número un poco más manejable. Y además se pensó que se le tenía que dar una orientación estratégica, porque los partenariados hasta Horizonte 2020 crecían. Nadie tenía muy claro desde dónde nacían, quién los promovía y quién los alimentaba.
simplemente crecían, ni estaban ni existían. Pero no había nadie con una visión estratégica de todo el programa que pudiera decir, mira, no, nos interesa tener un partenariado aquí, o aquí ya hay 3 partenariados que se están solapando y tenemos que evitar crear nuevos. Eso no había nadie que con esa foto. Y ese plan estratégico que se introdujo en Horizonte Europa tenía ese objetivo de darle una coherencia mayor a todo el panorama de los partenariados, dándoles un marco común de normas, es decir, que se parecieran más entre ellos, que fueran más sencillos, dándoles más coherencia y además creando un marco temporal, porque los partenariados crecían, nacían, pero nadie sabía cuándo iban a morir. De hecho, no morían nunca. Y claro, cuando tienes una cosa que nace, crece, pero nunca se muere, pues acabas con 120 iniciativas distintas, haciendo cosas muy parecidas y una auténtica locura para el participante y, de alguna manera, también para el gestor. Con lo cual, a partir de Horizonte Europa, los partenariados nacen y tienen una obligación de cada cierto tiempo demostrar que se están acercando a sus objetivos para garantizar su continuidad. O si se están alejando o no se están consiguiendo sus objetivos, pues se puede replantear si es necesario seguir con ellos o no es necesario seguir con ellos. El siguiente paso fue simplificar los instrumentos. Ese era el primer paso, ¿vale? Y a partir de esas 9 tipologías de partenariados que había en Horizonte 2020, pues se dejaron solo en estos 3. Coprogramados, cofinanciados e institucionales, con características parecidas pero bastante distintas, como os voy a explicar ahora en un momento, pero todos en un entorno, como decía, de abrir el programa a otro tipo de implementar ese programa. Los primeros que os voy a explicar son los coprogramados. En realidad son los más sencillos. Se basan en que se pongan juntos el dinero de la comisión a través de Horizonte Europa y una parte privada, sería un partenariado público-privado. Esa parte pública sería la comisión con Horizonte Europa y la parte privada sería una asociación industrial. Asociación industrial es un nombre poco afortunado porque es una asociación, pero no tienen que ser solo industrias. De hecho, en las asociaciones industriales de los partenariados coprogramados hay todo tipo de entidades y lo que se basa es en un contrato. Un contrato entre la comisión y esa asociación industrial, y lo que hace la asociación industrial es plantear una planificación de financiación, de necesidades de financiación para proyectos de investigación e innovación a largo plazo, a 7 años, y lo que hace la comisión es adoptarla e ir sacando esas líneas de investigación en los programas de trabajo normales con las normas habituales del programa y en convocatorias habituales del programa. No es un instrumento nuevo, en realidad lo único que hay es como si dijéramos, un apalancamiento del conocimiento de esa asociación industrial sobre su sector para financiar exactamente lo que necesita ese sector. Para los que lleváis mucho tiempo en esto, si recordáis en Horizonte 2020, los partenariados público-privados contractuales, la Energy Efficient Buildings, Factories of the Future, Robotics, Spire, atendían exactamente a un modelo muy parecido a este. En realidad, este tipo de partenariados es muy sencillo. ¿Cómo funcionan en la práctica? Bueno, pues os paso a explicar un poco cómo funcionan en la práctica. A través de un sector, una asociación industrial, se pone en marcha esa agenda de investigación e innovación a largo plazo que se comunica a la comisión. La comisión y esa asociación industrial firman un Memorandum of Understanding, es decir, un contrato, sin más, en el que la comisión se compromete a financiar esas líneas y el sector lo que hace es presentar esas líneas para que se puedan financiar en el proyecto. ¿Y qué pasa con esas líneas? Pues esas líneas van al comité de programa, van a los programas de trabajo, salen las convocatorias y todo eso es habitual de Horizonte Europa. Es, como veis, como intento poner gráficamente en esa diapositiva, esa parte azul es el programa Horizonte Europa. Es decir, son convocatorias dentro del programa con las normas exactamente igual y con instrumentos exactamente los mismos del programa. ¿Qué pasa? Lógicamente, si uno ha estado en la definición al principio de esas líneas de investigación,
pues sus posibilidades de participar son mucho mayores, son mejores que si no ha estado en esa definición de líneas, ¿vale? Con lo cual ahí, bueno, es una manera, son convocatorias normales, pero que tienen un origen, y ese origen no es despreciable. Si conoces ese origen, lógicamente tus posibilidades de participar son mejores. Pero cualquier participante que se acerque al programa de trabajo normal de Horizonte Europa y encuentre un topic que viene de un programa, de un partenariado coprogramado, va a poder participar en las mismas condiciones que cualquier otro, ¿vale? ¿Qué diferencia hay con cuáles son las novedades de estos coprogramados? Bueno, pues en lo que os decía al principio, un ámbito temporal revisable, por supuesto, un acuerdo más exigente. En ese acuerdo que firma la Comisión y la Asociación Industrial, a la Asociación Industrial se le exigen más cosas de lo que se les exigía en el pasado, una mayor participación de los Estados miembros. Habéis visto que a través del comité de programa, en la diapositiva anterior, ahí están representados los Estados miembros, con lo cual esos topics pasan por el comité de programa, es decir, se discuten con los Estados miembros, pero se discuten de una manera muy somera, porque claro, nadie va a poder decir que no es interesante financiar una línea de investigación o de innovación que ese mismo sector está reclamando. Con lo cual, bueno, ahí se intentó mejorar esa participación, pero bueno, estamos todavía en ello. Más apertura y más transparencia. Es decir, que sean todavía más abiertos es difícil porque las características de la convocatoria es la de Horizonte Europa, igual que siempre, y se les ha intentado dar más visibilidad. Más visibilidad en cuanto a que bueno, pues tengan unas partes reservadas del portal. Eso no se ha conseguido todavía. De hecho, es complicado saber si uno está participando en un topic de estos partenariados o no, porque simplemente es una línea en el topic. Eso también está en camino de conseguirse. En el primer plan estratégico se aprobaron todos estos partenariados coprogramados para la primera parte de Horizonte Europa. Esos son los de en medio. Lo que os he puesto a la izquierda es lo que había en Horizonte 2020, ¿vale? Esos son los partenariados público-privados contractuales. Y lo que os he puesto en medio es lo que hay en Horizonte Europa. Como veis, prácticamente todos han conseguido su continuidad. Y los que no han conseguido su continuidad como partenariados coprogramados simplemente lo que han hecho ha sido cambiar de tipología de partenariado. Pero prácticamente todos siguen en el programa y además se han creado algunos más. Quedaros con esto porque luego al final en mis conclusiones eso tiene mucho que ver. El segundo tipo son los cofinanciados. Quizá algo más complejos, porque aquí lo que pretende la Comisión no es solo apalancar ese conocimiento externo del programa, sino lo que pretende es apalancar recursos financieros. Es decir, si la Comisión tiene cierto dinero para financiar proyectos, pues se junta con otro dinero de otro y tenemos el doble de proyectos, de capacidad financiera para proyectos de investigación e innovación, lo cual en sí mismo es beneficioso. Aquí ambos socios, las dos partes, son públicas. El dinero, la Comisión con el dinero de Horizonte Europa y, por otro lado, en general, los Estados miembros o las regiones que estén dispuestas a invertir en un programa de investigación e innovación definido en un área dada, ¿vale? Esos mezclan el dinero, juntan el dinero y con eso pueden financiar proyectos, pueden financiar más proyectos y mejor proyectos, siempre de ámbito y de rango europeo. La base legal es todavía más sencilla porque en realidad la base legal lo que une a esas dos partes es un Grand Agreement de Horizonte Europa, como todos los demás Grand Agreements del Horizonte Europa de todos los proyectos normales. La Comisión saca un topic en el programa de trabajo y a él se presentan las agencias financiadoras que quieran financiar proyectos en esa línea, en ese sector definido. Las características de esta implementación, bueno, pues se lanzan convocatorias internacionales conjuntas con los fondos de Horizonte Europa y de los estados o de las regiones. Los ejecutores se presentan a esas convocatorias que se lanzan y luego cada agencia financiadora financia a sus clientes. Es decir, la agencia financiadora española financia a los españoles y los suecos financian a los suecos y así sucesivamente. Y además, una novedad de los partenariados cofinanciados respecto a Horizonte 2020 es que las entidades que se dedican a hacer la I+D también pueden formar parte del consorcio que va a lanzar esas convocatorias, haciendo además tareas adicionales de soporte en general, de soporte a la investigación y la innovación. CSAs, libros blancos, acciones de apoyo, organización de jornadas, todas esas cosas también se pueden hacer dentro de un partenariado, no solo lanzar convocatorias, y son esas tareas las que llevan a cabo los RPOs. Si conocíais el pasado Horizonte 2020, pues lo que os he contado es algo muy parecido,
a lo que eran las ERANETs o los European Joint Programs. Quizá en tamaño se parecen más a los European Joint Programs que a los ERANETs, pero al final es un esfuerzo de lanzar convocatorias internacionales conjuntas entre los estados o las regiones y la Comisión a través de Horizonte Europa. Esto lo de los RPOs sí que es novedoso y no había nada parecido ni en las ERANETs. Bueno, en algunos European Joint Programs sí que lo había. Por intentar explicarlo un poco más gráficamente, que yo creo que se va a entender mejor. Lo que pasa en los partenariados cofinanciados es que la Comisión, a través del programa de trabajo, lanza una convocatoria a la que se presentan las agencias financiadoras con un compromiso monetario, ¿vale? Hoy he puesto agencias financiadoras de 4 países distintos: Suecia, España, Portugal y Holanda, y los Países Bajos. No tiene por qué ser solo una agencia financiadora. Por ejemplo, en el caso español, aquí he puesto a CEDETI y a la Agencia Estatal de Investigación. CEDETI se dedica a financiar a las empresas y la agencia se dedica a financiar a las entidades sin ánimo de lucro, con lo cual en un partenariado puede ser interesante que participen esos dos, y de hecho en muchos partenariados participamos tanto CEDETI como nuestros compañeros de la agencia en esa convocatoria. Ese consorcio, unido con algunos RPOs, Research Performance Organizations, para hacer esas tareas adicionales, lo que hacen es presentar un proyecto al programa de trabajo. Firman el Grant Agreement, ¿vale? Y hasta ahí es todo lo que abarca Horizonte Europa. Eso es una propuesta de Horizonte Europa. Lo que pasa es que a través de ese proyecto lo que se hace es lanzar convocatorias para financiar proyectos de investigación e innovación llevados a cabo, lógicamente, por los que llevan a cabo la investigación e innovación, las empresas, las universidades, los centros de investigación. Y cada una de esas agencias que participan en la propuesta financia a sus socios con sus instrumentos, ¿vale? El español financiará a los españoles, los portugueses financiarán a los españoles, pero lo que tiene que quedar claro es que esas convocatorias primero están fuera de Horizonte Europa, pero siguen siendo europeas y en consorcio de los proyectos. Es decir, las agencias financiadoras financian los contratos con los RPOs que hacen los proyectos de investigación e innovación, serían eso que he puesto aquí, X millones de euros, y lo que pasa es que esas agencias financiadoras por detrás están recibiendo parte de ese dinero que ponen, entre el 30 y el 50% que ponen para financiar proyectos, lo están recibiendo directamente de Horizonte Europa. Este sería el esquema de las convocatorias internacionales de los partenariados cofinanciados. Novedades. Pues la primera diferencia con lo que había en Horizonte 2020 es que son mucho más que convocatorias. Los partenariados cofinanciados no solo lanzan convocatorias, aunque sea una de sus principales actividades, pero hacen otro tipo de cosas dentro de sus sectores. La otra es el ámbito temporal. Las ERANETs duraban un año una convocatoria, los partenariados cofinanciados pueden durar hasta 7. En principio son 7 los que duran. Marina, te has pasado por delante de la cámara y la has desenfocado. Pero bueno, como veis, estoy en Bruselas, acaba de pasar Marina, nuestra compañera de la oficina, y ya se ha vuelto a poner en su sitio, no hay problema, Marina. Y además aparece en el plan estratégico, es decir, hay algo detrás, hay una decisión detrás de pensar, es necesario crear este partenariado, lo creo y lo lanzo porque no se solapa y y tiene cierta coherencia con el resto del entorno. Debería porque todavía no está en marcha un sistema centralizado de información, porque lo que se financiaba en las ERANETs prácticamente era imposible de seguir, porque eran entidades muy separadas. Ahora los cofinanciados, en principio, debería ser más sencillo saber qué es lo que se financia y qué es lo que no se financia. Y existe, esto es una novedad también, existe la posibilidad de utilizar costes de Horizonte Europa para financiar nacionalmente a los investigadores, ¿vale? Eso es una ventaja que puede ser muy, muy grande, porque normalmente los instrumentos nacionales son de mucha menor capacidad de financiación que Horizonte Europa. ¿Qué tenemos en el primer plan estratégico para los 5 primeros años de Horizonte Europa? Bueno, pues lo que teníamos en Horizonte 2020, aquí os he puesto los JPIs y los EJPs, no os he puesto las ERANETs porque son del orden de 90 y no me cabían en la diapositiva. Pero bueno, las JPIs eran iniciativas que lo que hacían era lanzar ERANETs, con lo cual lanzaban en sus temáticas, eso es lo que tenemos a la izquierda, y en el centro son los partenariados cofinanciados que se lanzaron en el primer plan estratégico 2021-2024. Son todos esos, como veis, prácticamente todos continúan, algunos no,
en el primer plan estratégico. Si hubiera unido aquí los del primer plan estratégico, los del segundo plan estratégico que ha entrado en vigor este año, veríais que prácticamente todos continúan, y además tenemos algunos más. Finalmente, los institucionales, estos no son los más sencillos, pero sí son los más fáciles de explicar porque son los que menos han cambiado. ¿Y por qué son los que menos han cambiado? Sencillo, porque su base legal no depende del reglamento del Programa Marco de Investigación e Innovación, sino que se basan en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en dos artículos que son el 185 y el 187, que lo que permiten a la Comisión es crear empresas, entidades independientes con financiadores de programas de investigación e innovación. ¿Vale? Así pues, en este tipo de partenariados, los socios pueden ser públicos y privados, es decir, la Comisión y un sector industrial. Ahí tendríamos los artículos 187 o las conocidas como JUs. Seguro que muchos de vosotros recordáis el H2020, Clean Sky, Innovative Medicines, BBI y algunos otros. Esos serían los artículos 187. Y si los tuviéramos públicos, es decir, la Comisión y los Estados miembros, tendríamos los artículos 185. Seguro que muchos de vosotros conocéis PRIMA. PRIMA es un artículo 185 que se lanzó en Horizonte 2020 y tiene una parte financiada directamente con el dinero de la Comisión y otra parte financiada por los Estados participantes. ¿Vale? La base legal, como os decía, es el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y lo que se basa es en crear una entidad independiente para gestionar ese programa de investigación e innovación y las características fundamentales de su implementación es lo que os pongo ahí. Lanzan programas de trabajo separados del programa de trabajo normal. Es decir, no vayáis al programa de trabajo de Horizonte Europa buscando las convocatorias de Clean Hydrogen porque no lo vais a encontrar. Está en un programa de trabajo aparte. ¿Vale? Que estén en el portal el Funding and Tenders Portal no quiere decir que formen parte del programa de trabajo. ¿Vale? En el programa de trabajo no están en el Funding and Tenders Portal, se intentan estar por darle cohesión al programa, pero no son parte del mismo programa. Y el instrumento es muy parecido al Horizonte Europa, pero con ciertas diferencias, con ciertas derogaciones. Ahí hay que estar atento porque hay ciertas características de las convocatorias que son distintas de las habituales del programa. En Horizonte 2020, ¿qué teníamos? Bueno, pues teníamos las Joint Technology Initiatives, las JTIs, teníamos el artículo 185 igual, y también teníamos las KICs de la IT. Las KICs de la IT son partenariados en Horizonte Europa. Quizá sean más un problema de nomenclatura que de otra cosa, porque en realidad no se parecen mucho a sus compañeros partenariados. Las KICs de la IT siguen funcionando exactamente igual que funcionaban antes. No sabría decir si son públicos o públicos privados, porque hay un poco de todo y sus características son un poco diferentes. Pero si las conocéis las de Horizonte 2020, podéis trasladar directamente a Horizonte Europa porque son exactamente iguales. ¿Cómo funcionan? Pues muy sencillo. Tenemos Horizonte Europa con un presupuesto cerrado y la Comisión y, por otro lado, unos agentes externos que también están dispuestos a aportar una financiación para proyectos de investigación e innovación. Y la Comisión lo que hace es restar parte de ese presupuesto, sacar presupuesto de Horizonte Europa, juntarlo con ese otro dinero que tienen otras entidades para financiar proyectos de investigación e innovación, crear una joint undertaking, pues he puesto aquí, una iniciativa independiente que lo que hace es lanzar un programa de trabajo con convocatorias a las que se presentan los proyectos de investigación e innovación habituales. Pero como veis gráficamente, por eso lo pongo aquí gráficamente, en realidad están fuera de Horizonte Europa. Lo único que tienen de Horizonte Europa es parte del presupuesto, pero la manera de implementarla, aunque se parece, no es Horizonte Europa, ¿vale? No son programas de Horizonte Europa como tal. Novedades, pues ha habido pocos cambios. Como decía, la base legal es la misma, con lo cual no hay muchas diferencias, hay menos derogaciones, es decir, el instrumento final de financiación se parece mucho más a Horizonte Europa de lo que se parecía las JTIs, las convocatorias de las JTIs a lo que teníamos en Horizonte 2020. No hay beneficiarios preestablecidos, es decir, esa gente que tiene dispuesto dinero para financiar proyectos de investigación puede participar en las convocatorias, pero no tiene una participación preferente
respecto al resto de participantes externos. Eso en Horizonte 2020 no era así. Mayor transparencia y mayor apertura es uno de los problemas de ese instrumento, porque claro, si uno está dispuesto a poner dinero para financiar proyectos y además está dispuesto a hacer esos proyectos, bueno, pues ahí hay un poco de conflicto de interés complicado de gestionar. Más involucración de los Estados miembros, esto se nos prometió en todas las JUs, en todas las artículos 187, hay un grupo de Estados miembros que se supone que controla lo que se financia y lo que no se financia y las convocatorias que se lanzan, pero es un órgano en casi todos meramente consultivo, no tiene poder de decisión. Y también hay un sistema de gestión centralizada que nos ayuda a saber lo que se financia. Nos pasaba lo mismo, en Horizonte 2020 era muy complicado llevar la cuenta de lo que se financiaba y lo que no se financiaba. ¿Qué tenemos en Horizonte 2020? Pues estos son los partenariados institucionales que tenemos en Horizonte 2020. A la izquierda ha hecho lo mismo. A la izquierda tenemos los que teníamos en Horizonte 2020, perdón. En el centro he puesto los que tenemos en Horizonte Europa. Y como veis, prácticamente todos han continuado en Horizonte Europa. Algunos han cambiado de formato, como es Eurostars o es en Assisted Living, pero la mayoría han continuado su vida con sus siguientes ediciones. El único caso es Bonus, el del Mar Báltico, ese desapareció, y ahí Prima no tiene flecha porque en realidad Prima terminaba en 2025, ¿vale? Terminaba este año, y lo que se ha aprobado en realidad es una prórroga de ese acuerdo de 2025. ¿Vale? Se gestiona exactamente igual que lo que teníamos en el programa Horizonte 2020. Y lo que se supone es que para el siguiente programa marco, para el 10º programa marco, pues Prima deberán renegociar su manera de lanzar proyectos. Y finalmente las KICs, como os digo, son exactamente las mismas, continúan las mismas, las KICs del EIT, con 2 adiciones, porque hubo una convocatoria hace 2 años en una KIC de Industrias Creativas y Culturales, que ya está lanzada, ya está cerrada y está ya funcionando, y este año se acaba de anunciar, hace un par de semanas abrió la convocatoria para una nueva KIC en temas marinos, marítimos y de gestión de agua en general, que cerrará en junio de 2025. Es decir, vamos a tener 2 nuevas KICs. Para finalizar, os pongo aquí la lista de los partenariados que hay en Horizonte 2020, en Horizonte Europa, en el primer plan estratégico. No es que me haya vuelto, los organizo por clústeres, ¿vale? Por temáticas, no porque tengan relación directa con esas, ni porque sean exactamente de esa temática, sino bueno, pues para simplemente como orientación para que los podáis identificar fácil. Y no es que me haya vuelto loco con los colores, sino que he mantenido los colores que tenía en la presentación anterior. Los verdes son los cofinanciados, los azules son los coprogramados y los marrones o rojos son los institucionales. Esos serían los del clúster 1, clúster 2 y clúster 4. En clúster 3 no había partenariados en el primer plan estratégico, y estos serían los del clúster 5, clúster 6 y otros clústeres, porque hay partenariados que se nutren de otras partes del programa, por ejemplo, Innovative SMEs, que viene del pilar 3. Esto, como digo, es lo que había en el primer plan estratégico. En total, 49 partenariados, ¿vale? Pero el año pasado se negoció el siguiente plan estratégico y se decidió que faltaban ciertos partenariados que tenían derecho a entrar en el programa, y son estos 9 que os pongo aquí. 5 cofinanciados, salud cerebral, bosques, materias primas, herencia cultural y transformaciones sociales, ¿vale? Esos serían los 5 cofinanciados, y 4 coprogramados, que son los que ha mencionado Fernando antes. Materiales innovadores, solar fotovoltaica, textiles y mundos virtuales, ¿vale? Esos son los 4. Están en distinta etapa de lanzamiento. Los coprogramados muy probablemente, al menos los 3 primeros seguro, tendrán sus convocatorias lanzadas en este nuevo programa de trabajo 2025 que está a punto, quedan un par de meses para que se publique el de Horizonte Europa 2025, pero en 2026 estarán todos ya lanzados y lanzando sus convocatorias. Mis conclusiones. Como máximo, el 50% del presupuesto del Pilar 2 se implementa a través de este instrumento de financiación. Es decir, alguien que no esté atento al programa de trabajo, a Pilar 2, que solo esté atento al programa de trabajo de Pilar 2 y no a los partenariados, estará perdiendo prácticamente la mitad de sus oportunidades de financiar sus proyectos. Existe un marco común de criterios, es decir, se parecen mucho más entre ellos, con lo cual es más sencillo para acercarse a ellos. Hay más coprogramados de los que había. Hay menos cofinanciados, pero en general son más grandes, y hay más institucionales.
En conclusión, en Horizonte 2020 teníamos 9 tipos y alrededor de 119 iniciativas que implementaban 20.000 millones de euros, sin contar las KICs. Y en Horizonte Europa tenemos solo 3 tipos, ahí hay una simplificación clara, solo 49 iniciativas más las 9 del segundo plan de trabajo, del segundo plan estratégico, que estamos hablando de 58 iniciativas, y alrededor de 25.000 millones de euros. Es decir, 25.000 millones de posibilidades de financiar un proyecto de investigación e innovación a través de fondos europeos que si uno no conoce estos instrumentos está dejando pasar. Ese es nuestro mensaje. Son instrumentos que hay que tener en cuenta porque son de un tamaño tal que merece la pena hacer el seguimiento para no dejar pasar oportunidades. Y nada más, esta es mi última diapositiva. No sé si hay previsto tener preguntas, Paloma, o... Me estoy dando cuenta, claro, que tú estás en Bruselas y a lo mejor Sí. convendría tener ahora las preguntas, ¿no? Como queráis. Bueno, yo voy a estar aquí, o sea que si las queréis dejar para el final, no hay ningún problema, voy a estar ahí. No sé si alguien se anima o si no, las dejamos para el final, así un poco más ordenadito todo. Bueno, de momento están tímidos. Si eso, seguimos. Vale. Damos la palabra a Nieves. Hola, Nieves. Hola, buenos días. Buenas. Confirmadme si Te estáis escuchamos y te vemos la presentación a pantalla completa y ahora vemos si pasa y ya estaría perfecto. Muy bien, bueno, mientras se va cargando toda la presentación, lo primero agradeceros la invitación a participar en este webinario y comentaros, es muy fácil presentar después de Guillermo porque la parte complicada ya lo ha explicado él, ya ha recordado todas las características de los partenariados y los distintos que existen. Y me voy a centrar sobre todo en las novedades que tenemos en el área de industria, el clúster 4, que son muchas, porque tenemos nada más y nada menos que 3 partenariados nuevos que arrancarán ahora en la última parte de Horizonte Europa, de 2025 a 2027. Un momento. Ahora ya. Ahora pasa, muy bien. Ahora ya está. Muy bien, bueno, pues voy a empezar hablando de estos nuevos partenariados que, como comentaba, son 3. De materias primas, de materiales avanzados y uno en específico del sector textil. Empezando por el de materias primas, en todos ellos os voy a contar de dónde vienen de esta iniciativa, por qué son un partenariado, se ha considerado que tenían el interés para ser partenariados, qué aspectos se van a tratar, qué temáticas se recogerán, con qué enfoque y en qué estado se encuentran ahora y dónde podéis encontrar más información. En el caso del partenariado de materias primas, los antecedentes son una ERANET que se llama ERAMIN y que es bastante antigua, que se remonta al 2011 y que ha tenido 3 proyectos, ERAMIN 1, ERAMIN 2 y ERAMIN 3. Entonces, como sabéis, las ERANETs es un instrumento que ya no continúa en Horizonte Europa y que aquellas que deseaban continuar tienen que reconvertirse en partenariados cofinanciados. Además, el contexto que tenemos europeo que ha permitido que exista este partenariado es claramente la importancia estratégica que tienen las materias primas críticas y la aparición en el año 2023 de la Ley Europea de Materias Primas Críticas, Materias Primas Fundamentales. En esta ley se hace una referencia específica a la importancia que tendría poder alinear las actuaciones de investigación e innovación tanto de los Estados miembros como de la Comisión a nivel nacional, regional, europeo, para poder alinear todas estas actividades. Y en ese sentido, pues aparece este partenariado cofinanciado que va a permitir esto, va a permitir sacar convocatorias conjuntas en este ámbito y también algunas otras acciones, sobre todo en el ámbito de las colaboraciones internacionales. Este será, como digo, un partenariado cofinanciado, tendrá un presupuesto total de en torno a unos 300 millones de euros y hay una cofinanciación con los estados de 30-70, es decir, el 70% de este presupuesto vendrá dado por las agencias nacionales y regionales. Esto quiere decir que con este nuevo partenariado ya no vamos a tener topics normales en Horizonte Europa de materias primas. Pues no, van a coexistir las dos cosas. Es decir, vamos a tener
el partenariado cofinanciado y a la vez continuarán saliendo los topics normales que venían saliendo del área de materias primas. La diferencia pues será en el enfoque. Las propuestas que se financiarán en el partenariado cofinanciado serán más similares a las que venían dándose en las Eranets, es decir, proyectos un poco más pequeños, con menos socios y con un enfoque normalmente de un TRL algo más bajo, mientras que los topics que se dan en el programa de trabajo del clúster 4 de materias primas serán los que venían siendo hasta ahora, consorcios más grandes, presupuestos grandes y también TRLs que tienden a ser altos. Y también mencionar bueno, que existe el EIT, también las convocatorias del EIT en el ámbito de las materias primas, que son un TRL bastante más alto. Entonces, estas tres iniciativas se van a complementar para conseguir cubrir todos los TRLs y todos los enfoques. El estado en que se encuentra esta iniciativa es el siguiente. Se ha publicado ya la agenda estratégica en mayo del año pasado. Y el enfoque que tiene es, ahí aparecen pues, los temas que se consideran más importantes. Se abordarán tanto las materias primas primarias como las secundarias, pero con mucha importancia del enfoque de la circularidad y del uso eficiente de las materias primas también en el diseño, en la producción y en el uso. Y como decía, después de la publicación en mayo de 2024 de la agenda estratégica, lo que se ha hecho a final de año es evaluar los compromisos que ponían los Estados miembros en cuanto a presupuesto, confirmaros que España va a participar en este partenariado cofinanciado, las agencias nacionales, tanto la Agencia de Investigación como CEDETI va a participar y en este momento se está formando el consorcio y viendo qué otras agencias se pueden unir o qué otros miembros del consorcio puede haber. En el programa de trabajo de 2025 del Clúster 4 aparecerá la acción COFAND, con la cual se presentará este consorcio y se firmará el acuerdo a finales de año para que en 2026 ya pueda arrancar este proyecto y se empiecen a lanzar convocatorias anuales. Pero esto ya será para 2026. En este año este será un año de preparación del consorcio y de presentarse a esta acción COFAND con una propuesta concreta. El siguiente partenariado nuevo que vamos a tener a partir de este año es el de materiales avanzados. El contexto en el que está es por la situación en la que estamos de conseguir la doble transición. Los materiales avanzados, que ya son muy importantes porque ya se utilizan en multitud de tecnologías y de sectores, van a ser aún más importantes porque son básicos para conseguir tanto las tecnologías de las energías limpias, renovables, como para las baterías, como para sustituir las materias primas críticas. Por tanto, es más importante que nunca conseguir acelerar los avances en este tema, en los materiales avanzados, y conseguir acelerar la investigación. Y este es el motivo por el cual aparece esta iniciativa de los materiales avanzados, que tiene también mucha importancia estratégica ahora mismo a nivel europeo. En 2022 apareció este manifiesto de 2030, en el cual varias entidades importantes en este ámbito manifestaban la necesidad de conseguir una agenda común, porque había bastantes diferentes hojas de ruta para distintas aplicaciones. Digamos que estaba muy disgregada la gobernanza en este sentido. Y en este manifiesto se empieza a trabajar. Las plataformas tecnológicas que empiezan a trabajar en este tema son 4, son las que aparecen ahí: Emiri, Suskem, EUMAT y Manufuture. Y además se une más tarde la iniciativa de Grafeno, la Grafeno Flagship. Y con todo ello se crea esta iniciativa AMI 2030, que empieza a elaborar una hoja de ruta y algunos primeros documentos. En 2024, en marzo de 2024, aparece esta comunicación de la Comisión de Materiales Avanzados para el Liderazgo Industrial, donde se establece cuál es la estrategia que pretende tomar la Comisión para conseguir darle una mayor importancia a la investigación en materiales y conseguir acelerar y que llegue a la industria todas estas investigaciones. Y en ella aparecen una serie de acciones en las cuales ya se menciona que se va a crear este partenariado en Horizonte Europa, cuyo objetivo, como digo, es escalar y acelerar la implementación de los materiales avanzados y que va a ser un partenariado coprogramado por la importancia industrial que se le quiere dar.
Entonces será el presupuesto estimado es de unos 500 millones para los años 2025 a 2027. ¿Y qué temas se van a abordar en este Innovative Materials for EU? Pues bueno, van a ser múltiples temas, pero quería destacar la importancia que se le da a la implementación de tecnologías digitales en la investigación y desarrollo de estos materiales, tanto en cuanto a la inteligencia artificial, el modeling, el crear espacios de datos en que podamos compartir para desarrollar estas tecnologías de materiales avanzados, y también un enfoque muy importante en cuanto a la sostenibilidad y circularidad de los materiales, englobando iniciativas como seguro y sostenible por diseño. Y en cuanto a las temáticas, a las áreas que se consideran prioritarias, aunque inicialmente esta iniciativa designaba 9 mercados de la innovación, que podéis encontrar ahí en la diapositiva reflejados, inicialmente se va a centrar más en unas prioridades que son las que aparecen en la comunicación, que serán materiales para la construcción, materiales para energía, para la movilidad y para la electrónica. Y el estado en el que se encuentra ahora mismo en la preparación de este partenariado, la agenda estratégica no está publicada, pero se ha hecho algún webinar para presentarla, con lo cual ya sabemos un poco cuáles van a ser los principales puntos que recoja. La asociación se ha creado ya y se está trabajando ahora, a principios de 2025, en crear los órganos de gobierno para a principios de año firmar el Memorandum of Understanding, y en el programa de trabajo de 2025 sacar los primeros topics de este partenariado. Bueno, como decía, se está terminando esa agenda estratégica. Ahí tenéis, en este webinario se presentó, y podéis verlo porque está grabado, cuáles son los puntos principales que se reflejarán. Toda esta información está en la página web de la nueva asociación IAMAI, que será la asociación que gestione este partenariado. Y ahí tenéis tanto el enlace a la web como también comentaros que la primera Asamblea General será la semana que viene, 31 de enero, donde ya se van a crear los órganos de la gobernanza. Y el tercer partenariado que tendremos nuevo a partir del año 2025 será otro partenariado coprogramado dedicado al sector textil. ¿Cuál es el contexto que tenemos en el sector textil para que se haya decidido tener un partenariado específico para este sector? Bueno, en primer lugar, la situación que tenemos, que supongo que todos conocéis y sois conscientes de ellas, es la enorme cantidad de residuos que genera el sector textil. Se estima que en Europa cada persona genera unos 12 kilos de residuo textil por año, que es como una barbaridad, y que tan solo un 1% de los materiales textiles se reciclan en la actualidad. El contexto global es que necesitamos pasar de una cadena de valor que es totalmente lineal a pasar a una cadena circular, y para ello tenemos que hacer unos grandes esfuerzos en procesos de recolección y procesos de reciclado de estos materiales, pero eso también afecta a cómo se están fabricando actualmente y qué materias primas estamos utilizando, con lo cual la innovación es fundamental para poder conseguir todos estos cambios. Además, en el contexto europeo, y por todo lo que acabo de comentar, existe todo un tipo de iniciativas políticas y regulaciones que están entrando en funcionamiento y que también han hecho posible que este sector textil tenga un partenariado específico. En primer lugar, comentar la estrategia europea para los textiles sostenibles y circulares. Toda esta lista tan larga que aparece en la diapositiva de regulaciones que afectan directamente al sector textil, como pueden ser los Digital Product Passport, todas las restricciones, o sea, las normativas de productos químicos, de microplásticos, etc. Y también destacar que el sector textil es uno de los ecosistemas industriales que aparecen reflejados en la Estrategia Industrial Europea, y por tanto se ha trabajado también en el Transition Pathway, en el camino para la transición digital y verde del ecosistema textil. Entonces, este partenariado nuevo tiene
entre otras cosas, como objetivo ayudar a implementar estas políticas europeas. Su objetivo, su visión como partenariado es contribuir al desarrollo y a la demostración de nuevas tecnologías y nuevos modelos de negocio en la fabricación de los productos textiles. Y para ello se tiene muy en cuenta pues, los nuevos materiales, los nuevos procesos y toda la cadena de valor. Será, como digo, un partenariado coprogramado, tiene un presupuesto pequeño de 60 millones de euros para los 3 años que nos quedan de Horizonte Europa, de los cuales 30 millones serán la contribución de la Comisión. Es un partenariado que está organizando DigiGrow y la asociación industrial que va a organizarlo, que va a gestionarlo, será Euratex y la plataforma tecnológica del textil, ETP. En esta página web de la plataforma podéis encontrar más información, en primer lugar, sobre la agenda estratégica que se publicó también en 2024 y donde aparece por los temas que son más relevantes, los objetivos que se plantean en el partenariado, que van en la línea de lo que ya comentaba. En primer lugar, la sostenibilidad de los procesos, conseguir procesos limpios de fabricación. En segundo lugar, la digitalización y cómo podemos utilizarla para crear estos modelos de negocio nuevos y estas cadenas de suministro circulares. Y en tercer lugar, el desarrollo de tecnología para la fabricación avanzada y también para nuevos textiles, nuevos materiales textiles que tengan nuevas propiedades. Y también en este caso, en el programa de trabajo de 2025 aparecerá el primer topic de este partenariado. Como comentaba antes, el presupuesto es bastante limitado, con lo cual tendremos solo un topic por año de este partenariado. Y bueno, estos serían los 3 nuevos partenariados que vamos a tener a partir de 2025, pero en el área de industria ya teníamos otros partenariados. Destacar como más importantes los partenariados coprogramados, el Made in Europe, que es de fabricación avanzada, Processes for Planet, que busca la sostenibilidad de la industria de procesos, y Clean Steel, que es un partenariado que está enfocado específicamente al sector del acero y busca también su sostenibilidad y su reducción de emisiones. Mencionar que existe un partenariado que es un partenariado institucional, que es el de metrología, que no solemos mencionar tanto porque no aparece en el programa de trabajo, pero que podéis encontrar toda la información y las convocatorias que saca en la página web que aparece en la transparencia. Estos partenariados son los centros de metrología nacionales en los que participan, pero tienen en estas convocatorias también hay oportunidades para otros centros y para la industria de participar. Y a continuación, bueno, como novedades en estos partenariados que ya teníamos, pues mencionar que todos ellos han realizado una actualización de su agenda estratégica que tienen publicada. Y no hay grandes novedades en el resto, ya que son agendas estratégicas que en realidad son una continuación y simplemente actualizan algunos aspectos, pero no hay grandes novedades en los objetivos para los últimos 3 años. Y por último, como ya avanzábamos ya avanzaba Fernando en la presentación, me gustaría comentar un poco sobre esta iniciativa, que es una iniciativa Hubs for Circularity, que se enmarca dentro del partenariado Processes for Planet, y me gustaría destacarla por el enfoque regional que tiene y la importancia que tienen las regiones en su desarrollo. En primer lugar, Hubs for Circularity es una iniciativa de simbiosis industrial. Entendemos por simbiosis industrial pues un tipo de abordaje de la circularidad en los proyectos y en la industria, que no busca solo la circularidad en un único proceso industrial, en una única industria, sino que busca enfocarlo de una manera global en varias industrias, es decir, utilizando, por ejemplo, los residuos que genera una industria como materia prima de otra. El concepto de Hubs for Circularity pretende avanzar en este concepto de simbiosis, reflejándose los 3 aspectos, no solo uno de ellos, sino los 3, que serían el agua, la energía y la electricidad, y también los residuos, es decir, contemplar los 3 aspectos cuando buscamos esa simbiosis entre distintas industrias. Y también, aparte de la simbiosis industrial, también refleja otro concepto que es la simbiosis industrial urbana, es decir, integrar las ciudades
en este esquema también, utilizando tanto residuos urbanos como también las corrientes de energía y yendo más allá incluso a veces usando pues la generación de energías renovables o otras oportunidades que se encuentran a nivel local regional, como pueden ser también en el caso del hidrógeno, ¿no? Conectar esto con valles del hidrógeno. Entonces, como vemos, es un enfoque muy global y que pretende pues, identificar qué oportunidades tenemos en este ámbito local y regional de colaboración. Destacar que, bueno, como Hubs for Circularity como concepto aparece en Horizonte Europa, pero ya en Horizonte 2020 ya se venía trabajando en el ámbito de la simbiosis industrial y ya se han financiado bastantes proyectos. Y con este nuevo enfoque de Hubs for Circularity que aparece en Horizonte Europa, donde se pretende esta colaboración entre las industrias de proceso, entre otras industrias, entre las ciudades, y buscando la innovación como palanca para conseguir todo esto, unos modelos de negocio sostenibles y sobre todo destacar la importancia de las comunidades regionales, es decir, cómo necesitamos un enfoque regional para que esto funcione y también tener en cuenta lo complicado que es montar estos consorcios porque estamos hablando de un enfoque muy ambicioso. La colaboración es una oportunidad, pero también es compleja porque tenemos una serie de barreras no tecnológicas que tenemos que superar. Y la primera de ellas es la confianza entre distintas industrias para cooperar. Y por esta razón, normalmente se necesita que haya unos agentes intermedios, alguna entidad que facilite la organización de estos procesos, ¿no? de estos consorcios. Quería dar algunos ejemplos de proyectos con participación española, con participación de regiones españolas, que han sido financiados en las últimas convocatorias de Hubs for Circularity. Uno de ellos que me gustaría mencionar es Redol, que plantea un Hub for Circularity, un hub basado en la simbiosis industrial y urbana en la región de Aragón. Como veis, tienen un número muy importante de participantes en la región de Aragón y que además, como podéis ver en la transparencia, no es necesario ir a ver el detalle de todas las flechas, que puede parecer muy complejo, pero lo que sí que se ve reflejado ahí es el análisis que han hecho de las distintas cadenas valor de distintos sectores, como pueden ser el de packaging, el de plásticos, residuos de demolición, de residuos de construcción, de textil o de productos electrónicos, y analizando todas esas cadenas de valor han visto qué puntos podía haber en común entre ellas para beneficiarse de la colaboración en este concepto de simbiosis. Otros ejemplos que tenemos de proyectos en que también han participado regiones españolas, no únicamente, en estos casos son proyectos de Hubs for Circularity en los que se plantean varios hubs en Europa, pero que unos de ellos eran regiones españolas, como por ejemplo el proyecto Industrial Symbiosis for Two Hubs for Circularity, en el cual uno de los hubs que se plantean es su hub vasco, en el que se integran las distintas cadenas de valor en sectores como el refino de petróleo, el papel o el acero. Y también en el caso del proyecto SimSites, donde la cadena de valor que se aprovecha es la del textil y se ha planteado en la región valenciana, está liderado por el Centro Tecnológico ITEX. Como conclusiones hasta la fecha podemos ver pues, el número de proyectos que se han financiado. En Horizonte 2020 se dedicaron 168 millones de euros y en Horizonte Europa hasta 2024 hemos dedicado ya 150 millones de euros. Han salido 5 topics y la participación española ha sido muy buena. Hay participación en 8 de los proyectos financiados, 3 están coordinados por entidades españolas y el retorno que se ha conseguido es de 25,8 millones de euros, que supone un 17,1% del retorno, situándonos en primer país como retorno en esta iniciativa. Y muestra también los resultados por comunidades autónomas, ya que es importante este enfoque regional y donde podéis ver que bueno, son estas comunidades autónomas que he mencionado las que tenían hubs,
las que han conseguido un mayor retorno, como Aragón, Valencia o el País Vasco. Como principales conclusiones, ahora que llevamos ya 4 años de Horizonte Europa y de esta iniciativa de Hubs for Circularity, pues destacar la importancia que tiene la circularidad para las industrias de procesos y estos nuevos enfoques de simbiosis industrial y simbiosis industrial urbana, cómo las regiones españolas han participado con mucho éxito y cómo estas iniciativas suponen una oportunidad para implementar a nivel local y regional nuevas formas de colaboración y también nuevos modelos de negocio integrados. Se trata de ver qué oportunidades tenemos en el ámbito regional, qué sectores tenemos, qué industrias tenemos y qué posibilidades de colaboración no nos hemos planteado y podrían suponer un beneficio a nivel regional y local. Y como comentaba antes, existen muchas barreras para llevarlas a cabo, por lo cual las agentes regionales pueden tener un importante papel dinamizador en este tipo de proyectos. Si deseáis tener más información sobre ello, recomiendo que miréis en la página web de la Community of Practice de Hubs for Circularity, donde hay bastantes webinars y documentos que se han elaborado para facilitar el diseño y la puesta en marcha de este tipo de proyectos. Y también mencionar, por último, que existen sinergias con otras iniciativas, aunque no estén en Horizonte Europa, como puede ser la iniciativa Circular Cities and Regions Initiative o algunos proyectos que también están apareciendo en el ámbito del programa Interreg, como Cheers for You, donde también es de Hubs for Circularity, pero con un enfoque distinto del partenariado, pero donde también hay participación española, la región de Asturias está participando. Y en cuanto al futuro de esta iniciativa, pues estamos esperando para ver los siguientes programas de trabajo, cómo son y cómo la nueva comisión va a determinar cuáles son sus nuevas prioridades. En principio creemos que todas estas iniciativas de circularidad y simbiosis van a continuar porque aparecen en el segundo plan estratégico y aparecen mencionadas como de gran importancia, pero estamos a la espera ahora de ver cómo esta nueva comisión y estas nuevas prioridades pues pueden a lo mejor redefinir de alguna manera los detalles o suponer algún cambio. Y en cuanto al programa de trabajo 2025, quería terminar dando algunas pinceladas, alguna información sobre él. La publicación está prevista para el mes de abril. En el área de industria tendrá un presupuesto de más de 600 millones de euros y los cierres de convocatoria serán en septiembre, por lo cual será necesario darse mucha prisa una vez que se publique el programa de trabajo. Por ese motivo hemos empezado ya algunas actividades de difusión y de ayuda al participante. Y quería destacar este primer webinar que vamos a tener en el área de industria el 6 de febrero, donde empezaremos, aunque todavía el programa de trabajo no está publicado y no podemos entrar en el detalle de los topics, pero empezaremos a contaros las cosas que ya sabemos, que ya os podemos contar de la convocatoria y también algunas pistas y algunas recomendaciones para empezar a elaborar las propuestas. Y por último, los contactos de las personas que trabajamos en el área, que soy yo misma, Nieves González, como representante en el comité de programa, y Carlos Toledo, que es el punto nacional de contacto, y que estamos a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis o también para ayudar a las entidades que se quieran presentar en esta convocatoria. Muy bien, muchas gracias, Nieves. Muy interesantes los ejemplos. Nada, seguimos con Fernando Rico. Hola, buenos días. Hola, Fernando. ¿Me escucháis bien, verdad? Sí, perfecto. Vale, voy a intentar compartir la presentación. A ver si soy capaz. Hasta aquí. Sí, falta poner la pantalla completa. Estoy en ello. Sí, es que tarda un poquito. Sí. Ahora, perfecto. ¿Ya está? Sí. Fenomenal. Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias a los anfitriones por su amable invitación para hablaros de los 3 partenariados institucionales o institucionalizados que tenemos en la parte digital de Clúster 4.
Básicamente me voy a centrar en chips, en EuroHPC y en SNS, que son los 3 partenariados institucionales, y luego veremos algunas conclusiones, ¿vale? Voy a intentar en 20 minutos contaros un montón de cosas, pero realmente me voy a centrar en las ideas principales, ¿vale? Para que salgáis con una idea bastante aproximada de lo que son estos partenariados. Como comentaba Guillermo al principio, dice, bueno, estos son instrumentos vivos. Bueno, son tan vivos que es que cambian continuamente. Es decir, yo es que ni me he planteado presentar novedades porque las novedades son continuas. Entonces yo voy a intentar plasmar cuál es el estado del arte ahora mismo de estos 3 partenariados. En Cluster 4 Digital tenemos los 3 partenariados institucionales que os he comentado, pero además hay otros 3, bueno, a día de hoy otros 2 coprogramados, que son inteligencia artificial, datos y robótica y fotónica. Estos llevan funcionando desde el principio de Horizonte Europa. En el nuevo programa estratégico 2025-27, pues se planteó la posibilidad de lanzar un partenariado en lo que ahora llaman mundos virtuales. Antiguamente se llamaba metaverso, pero esa palabra ya está proscrita, entonces ahora son mundos virtuales. Este partenariado está en formación. En teoría debería empezar a funcionar en 2025, pero la asociación industrial no está constituida y el MOU, que en teoría deberá firmar esa asociación industrial con la comisión, pues tampoco está ni siquiera en formato borrador, con lo cual no tenemos claro que en 2025, aunque es el plan de la comisión, vaya a dar tiempo a que se constituya. Bueno, vamos a por los institucionalizados. La empresa común o JU Chips. Vamos a ver que el esquema de los 3 partenariados institucionalizados es muy parecido, aparentemente. Luego veremos que aunque supuestamente, y también comentaba Guillermo, ha habido simplificación en el sentido de que hay menos partenariados, aunque estos 3 responden a un mismo patrón, en el fondo funcionan de manera muy distinta, ¿vale? Entonces, bueno, la simplificación es, bueno, como casi todo en la vida, discutible. Tenemos 3 patas en este partenariado. Están las asociaciones industriales, que son 3, porque este partenariado, si conocéis el histórico, viene de la fusión de otros 2, bueno, de 2 partenariados que originalmente se lanzaron en el ámbito de la micro y nanoelectrónica y en el ámbito de los sistemas de software empotrados, ¿vale? Se añadió, de ahí tenemos 2 asociaciones industriales, que son AENEA e Insight, y luego se unió otra asociación que tiene que ver con la integración de sistemas o microsistemas, que es EPOS. Bueno, ahí tenemos las asociaciones industriales, que es, digamos, la parte privada. Y en la parte pública, y aunque sea un artículo 187, tenemos 2 patas. Está la Comisión Europea, que aproximadamente financia, pone el 50% de los fondos públicos para esta JTI de las convocatorias, los fondos públicos de convocatorias. Y luego están los estados participantes, no son ni estados miembros ni estados asociados, sino que para englobar a todos se les llama estados participantes. Que bueno, tienen varios órganos de participación, el Governing Board o el Public Authorities Board, cada uno con una función distinta. Y la particularidad de esta JTI es que los estados participantes cofinancian, ¿vale? Entonces, tenemos 2 patas públicas, Comisión Europea y estados participantes, que además cofinancian al 50% todo. Es decir, si un proyecto recibe X euros, en teoría, la mitad de esos X euros provienen de la Comisión Europea, de fondos que a su vez provienen de Cluster 4 Digital, y la otra mitad provienen del país al que pertenece el participante que recibe la subvención. La estructura, a ver, esto es un poquito complicado, pero voy a intentar transmitir las ideas clave. La JU Chips inicialmente en Horizonte Europa no se llamó JU Chips, se llamó KDT, porque el reglamento de los chips vino más tarde, se empezó a negociar en 2021-22 y se aprobó en 2023. Y esto le dio un vuelco, es decir, esta JTI, es distinta de la JTI KDT que comenzó en 2021-22 en Horizonte Europa. Entonces,
lo fundamental, tenemos, digamos, una parte que es, digamos, sigue un poco la línea que tenía la JTI original KDT, que es lo que se llama ahora, o la parte de componentes electrónicos y sistemas, que es la parte que ves a la izquierda, que básicamente da apoyo a actividades de I+D, I+I, y a esto se le añadió una parte que denominan la iniciativa CHIPS, aunque todo forma parte de la JTI CHIPS, que no solo añade fondos para hacer actividades de I+D+I, sino que además añade fondos para lo que llaman capacidades o despliegue de tecnología. Aquí ya es que nos estamos saliendo del ámbito de la I+D+I, ¿vale? Estas JTIs originalmente solo hacían o financiaban o daban apoyo a actividades de I+D+I y ahora no. En este caso, por ejemplo, CHIPS también da apoyo al despliegue de tecnología, bien sea a través de líneas piloto, de centros de competencia, de plataformas de diseño. Bueno, han buscado distintas maneras de hacerlo. Entonces, lo importante es que hay fondos que provienen de Horizonte Europa, Cluster 4 Digital, y hay fondos que provienen de otro programa que no es de I+D+I, que se llama el programa DEP o Programa Europa Digital. En definitiva, los fondos que aporta la Comisión Europea, bien sea a través de Horizonte Europa o de Europa Digital, vienen a ser unos 600 millones de euros al año, es decir, muchísimo dinero en comparación con lo que queda en Cluster 4. Y de esos 600 millones de euros al año, aproximadamente unos 385 están dedicados a actividades de I+D+I, ¿vale? O sea, estamos hablando de un volumen de inversión importante. Como comentaba antes Guillermo, bueno, que la teoría es que en el pilar 2 de Horizonte Europa los partenariados solo pueden llegar a financiar hasta el 50% o sea, solo pueden captar hasta el 50% de los fondos. Bueno, en el caso de la parte digital es mucho más, ¿vale? Si sumamos lo que captan los partenariados institucionales y los coprogramados es bastante más del 50%, pero claro, haciendo media con el resto de áreas temáticas, pues no se supera ese límite. Programa de trabajo 2025. Bueno, tenemos dos partes. La parte de componentes electrónicos y sistemas, que es la parte más clásica de I+D+I, donde tenemos un montón de áreas con sus correspondientes fechas de cierre. Tenemos fundamentalmente aquí los proyectos son en dos fases, salvo algunas excepciones, como por ejemplo una convocatoria que incluye CSAs. Quiero resaltar también que, como nos va a pasar en el resto de los partenariados institucionales, estas áreas tecnológicas ya están fuera de Horizonte Europa. Es decir, si una empresa o un grupo de investigación de una universidad o de un OPI quiere o está interesado, ellos ya lo saben, pero vamos, en general para aquel que igual no esté tan familiarizado. Cualquiera que esté familiarizado en hacer un proyecto de I+D+I en tecnologías electrónicas, en Cluster 4 Digital prácticamente no va a encontrar nada. Si acaso, a veces, ocasionalmente aparece alguna línea con áreas de I+D a muy largo plazo o con áreas transversales que toca otras áreas, pero el grueso o casi todo, la financiación que va para micro, nanoelectrónica, integración de sistemas, etcétera, está en la JU Chips. Veremos que eso vuelve a pasar en EuroHPC y en SNS. 2025, parte de la iniciativa CHIPS, es decir, lo que se ha incorporado después de la aprobación del reglamento de CHIPS, pues aquí vemos muchísimas más cosas con muchísimo más dinero. Pero aquí hay que tener en cuenta que no solo hay áreas de I+D+I, que son las que soporta el presupuesto que viene de Horizonte Europa, sino que también tenemos muchas más cosas. Tenemos otras áreas que son básicamente despliegue, tenemos hasta licitaciones, en fin, incluso puede haber hasta actividades de formación, ¿vale? Y esto es lo que tenemos para 2025 en el área de chips. Como comentaba antes, los estados participantes cofinancian y esto hace pues que el sistema sea bastante complejo porque se presenta una propuesta a la JU, que es una convocatoria centralizada, pero en paralelo
el Estado miembro correspondiente tiene que sacar una convocatoria de tal manera que se financie o se cofinancie lo que ha aprobado el proceso de evaluación de la JU. Ahí tenéis unas tasas de financiación que generalmente son, bueno, son dependiendo del tipo, son distintas dependiendo del tipo de entidad y bueno, y favorecen más a las entidades sin ánimo de lucro o las pymes que a las grandes empresas. Entonces, en el caso de España, pues de la parte de chips cofinancia el Ministerio de Transformación Digital, mientras que por la parte de la, bueno, de las áreas clásicas de I+D+I financia tanto el Ministerio de Transformación Digital como nuestra agencia, la Agencia Estatal de Investigación, que financia en este caso a las entidades sin ánimo de lucro. Y ahí os dejo los puntos nacionales de contacto, ¿vale? En nuestro caso, CEDETI no, digamos que no estamos cofinanciando, pero sí que estamos dando soporte a la delegación española y haciendo labores de promoción y de apoyo al participante. Pasamos a EuroHPC. El esquema es aparentemente similar, similar al que tiene CHIPS. Aquí tenemos 3 asociaciones industriales, tenemos a la Comisión Europea y tenemos también a los estados participantes, que en este caso solo tienen un órgano, que es el Governing Board, y aquí también hay cofinanciación, ¿vale? España y el resto de estados participantes cofinancian los proyectos que aprueba el Governing Board de la JU con su proceso de evaluación. Bueno, particularidades. Aquí la estructura vamos a ver que también es un poquito distinta. Digamos que EuroHPC tiene 3 fuentes de financiación, principalmente, que son Horizonte Europa, unos 900 millones de euros para todo el periodo, el programa Europa Digital, que ya lo he mencionado antes en el caso de la JTI Chips, que aporta unos 2.000 millones de euros, y luego tenemos el programa CEF, ¿vale? El programa de conexión, para el caso de infraestructuras digitales, que aporta unos 200 millones de euros. Aquí sucede lo mismo. Digamos que EuroHPC no solo incluye actividades de I+D+I, sino que además tiene muchísimas cosas más. Estamos hablando de fundamentalmente despliegue y capacitación, adquisición de máquinas de supercomputación, que muchas veces ni siquiera son fabricadas en Europa, aunque el objetivo es hacer una supercomputación europea, para eso se están desarrollando, se están haciendo proyectos de I+D, pero bueno, hay adquisición de máquinas, hay actividades de formación, etcétera. A nosotros la parte que más nos interesa es la de, evidentemente, de I+D+I, que es los fondos que salen de Cluster 4 digital, van en teoría para dar apoyo a este tipo de proyectos. Y estamos hablando de unos 128 millones de euros año en actividades de I+D+I. En total serían como 440 millones de euros, ¿vale? O sea que tenemos una inversión también muy importante, ¿vale? 2025. Tenemos el programa de trabajo. Bueno, el programa de trabajo realmente está en elaboración o está en construcción. EuroHPC se caracteriza por ser una JTI que, bueno, pues lo que comentaba antes, que tiene novedades casi bueno, no sabría si decir cada semana o cada mes, ¿no? Entonces el programa de trabajo realmente se va aprobando un poco sobre la marcha, es decir, tal y como está ahora mismo, hay un programa de trabajo 2025 que en el fondo es un contenedor, donde se van a ir aprobando en el año 2025, que estamos ya, se van a ir aprobando las distintas líneas. Algunas están ya, pero otras se van a ir aprobando sobre la marcha. Sin embargo, del programa de trabajo 2024, que le sucedió lo mismo, tiene todavía áreas que no se han ejecutado. Es decir, el programa se aprueba en un momento dado, pero se van realizando en el programa de trabajo, se van realizando enmiendas sobre la marcha, con lo cual de lo que es el programa de trabajo al principio de año a cómo es a final de año, pues probablemente no tenga nada que ver y ha cambiado mucho. Entonces, no nos arriesgamos a mis compañeros que me han ayudado a hacer esta presentación. Me dijeron, bueno, no te arriesgues a presentar contenidos porque realmente van a ir cambiando. Entonces, básicamente están todos los enlaces a todos los sitios donde se van a ir colgando las actualizaciones del programa de trabajo.
En este caso, bueno, pues tenemos la participación de los bueno, de los estados, en este caso de España, es un poco peculiar, porque tenemos en el Governing Board están el Ministerio a través de Inmaculada Figueroa y la agencia con Beatriz Gómez. Pero como agencias cofinanciadoras está por un lado la Agencia Estatal de Investigación del Ministerio, pero por la otra pata no es como era anteriormente el Ministerio de Transformación Digital, sino que en este caso también es el Ministerio de Ciencia e Innovación a través del CDTI, ¿vale? En este caso, pues bueno, el reparto de tareas y de responsabilidades de cofinanciación que se ha hecho ha sido un poco distinto. Y pasamos a la última, que esta es en la que estoy involucrado yo, con lo cual aquí estoy un poquito más cómodo contando lo que hay. Esta JTI es nueva en Horizonte Europa. Su antecedente es una PPP que se llamó 5G, un partenariado, lo más parecido, un partenariado público-privado, una asociación público-privada. En este caso a partir de 2021 ya se aprobó el reglamento y es una JTI. Tiene su asociación industrial que está muy vinculada a la PPP de 5G que existió hasta 2020. Hay una asociación industrial, que es la Asociación Industrial 6G. Hay digamos, como sector privado, donde está representado el sector privado, aunque como decía Guillermo, no solo el sector privado, también hay asociadas un montón de universidades, centros públicos de investigación, centros tecnológicos, etcétera. Luego está la Comisión Europea, que digamos es la parte pública más importante, porque en este caso los estados participantes, aunque tenemos un foro en el que participamos, no cofinanciamos. Entonces, al no cofinanciar, no tenemos voto, salvo en cuestiones muy específicas, ¿vale? Pero, por ejemplo, no es como en las JTIs anteriores, en EuroHPC o en CHIPS, que los Estados miembros votan el programa de trabajo tal y como hacemos en Clúster 4 o en cualquier otro clúster de Horizonte Europa. Aquí no, aquí damos nuestra opinión, pero no votamos. Solamente votamos aspectos muy particulares. Por ejemplo, la aplicación del artículo 22.5, algunas cosas muy específicas. Entonces, ya vemos que otro matiz distinto a una JTI o a un partenariado institucional. Aunque todos caen dentro de la misma categoría, no son todos iguales. ¿En qué está centrado SNS? Bueno, SNS básicamente son tecnologías de comunicaciones, tecnologías 6G, ¿vale? Eh, pero en sentido amplio, o sea, aquí sucede exactamente igual que las otras JTIs. Todas las áreas tecnológicas que se financian aquí ya no están en el programa de trabajo de Clúster 4 Digital, y aquí se financia básicamente todo lo que tenga que ver con tecnologías 6G de comunicaciones. Se financia desde tecnologías de microelectrónica, y aquí lo hacen en coordinación con la JU Chips, hasta todo tipo de software vinculado bueno, a la gestión de todas las redes de comunicación. Hay procesamiento de señal, hay tecnologías cloud, hay Internet de las cosas, fibra óptica, en fin, centrales de conmutación, redes, nodos de conmutación. Aquí se financia todo lo que tenga que ver con comunicaciones. El presupuesto para el periodo, para los 7 años, es de unos 900 millones de euros, o eso está en el reglamento, es un techo, y lo que se suelen gastar, y es aquí sí exclusivamente en actividades de I+D+D, son 128 millones de euros al año, ¿vale? En 2025, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos un programa de trabajo provisional, ya que se aprobó una primera versión que incluye casi todos los contenidos, con una convocatoria que abrirá en enero, en algún momento de enero, se supone, ya se lo queda esta semana, y cerrará en abril. Las temáticas ya están claramente identificadas, que son, bueno, os he contado un resumen un poco de lo que se financia. Los presupuestos ya están asignados y lo único que queda por determinar, y que precisamente sí es donde votamos los Estados miembros o los Estados participantes, es la aplicación del artículo 22.5. No sé si habéis oído hablar del artículo 22.5, pero básicamente es un artículo del reglamento de Horizonte Europa, pero que también aplica el reglamento de la JTI SNS, que limita la participación de determinados países o de determinadas entidades que, aunque tengan su base legal o estén establecidas legalmente en la Unión Europea, estén controladas por entidades de países que no son europeos, ¿vale?
Pueden ser países como China, como India o como Estados Unidos. En este caso, ¿quiénes estamos representando a España en esta JDI? Pues hay dos partes, digamos. Está el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que es, bueno, tiene toda su lógica, la Secretaría de Estado del ECO, que son los que tienen el liderazgo en esta línea temática. Y por parte del Ministerio, pues está CEDETI, que en este caso soy yo la persona de contacto. Y ya son 20 minutos lo que llevo hablando, así que voy a ir acabando con las conclusiones. Las cosas más relevantes de esas tres JTIs. Lo primero es que, como han comentado en algún momento, tienen reglamentos propios e independientes de Horizonte Europa. Es decir, las reglas son parecidas, pero no son exactamente iguales. E incluyen peculiaridades o incluyen matices o directamente normas que las hacen distintas de las convocatorias estándar de Horizonte Europa. Como punto número 2, conclusión número 2, son iniciativas centradas en, yo llamo multitecnologías, porque el área de comunicaciones, el área de supercomputación o el área de electrónica son inmensas, o sea, no son tecnologías específicas, sino son multitecnologías. Estas áreas, lo relevante es que ya prácticamente no están en Horizonte Europa. ¿Vale? Otra cosa, o sea, como áreas de desarrollo tecnológico. Otra cosa es que luego se puedan aplicar a un ámbito, a un sector. Entonces sí, pero si es el desarrollo de esas tecnologías, me da igual que sea supercomputación, que sea microelectrónica o que sean sistemas 6G o de comunicaciones, ya prácticamente no va a haber ninguna línea dentro de Horizonte Europa. Y otro tema importante, la última conclusión, es que estas JTI pueden contener actividades que van más allá de más I. El hecho de que estén cofinanciadas con otros programas, como el programa Europa Digital o como el programa CEF, eso habilita a que dentro de estas JTIs haya actividades que tengan que ver más con la capacitación, con la financiación de centros de competencia, con el despliegue de tecnologías o incluso con la formación. Y bueno, con esto acabo la presentación y estoy a vuestra disposición para responder las dudas que pueda haber. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Pues nada, empezamos con el turno de preguntas. Podéis levantar la mano para participar. Sí, Pedro. Hola, Pedro. Pedro Prado, de Comunidad de Madrid. Sí, hola, buenas. Mira, que es una cuestión o un comentario a la presentación de Nieves en relación con, con lo que he estado comentando de los temas de circularidad y de todo el tema de la circularidad, materias primas, etcétera, ¿no? Entonces, existen otras iniciativas que ha comentado, pero también están los Regional Innovation Valley. Entonces quería preguntarle un poco si existe alguna relación, si hay alguna manera de cofinanciar o utilizar este tipo de partenariados para, pues para los fondos que están en estos Regional Innovation Valleys, o no sé cuál es la relación que ves, porque efectivamente, mira, por ejemplo, en temas de circularidad hay dos valles de innovación aquí en España, uno que lideramos en Madrid y otro me consta de Navarra, ¿no? Entonces, los nuestros están centrados además en muchas cosas de las que has comentado, como es el tema textil, el reciclaje de baterías, residuos de construcción, demolición, materiales y energía, ¿no? Como fuente de residuos y recuperación. Y también otro más transversal en temas de digitalización de la economía circular. Los de Navarra creo que tienen otros temas en temas de la circularidad. Pero bueno, no sé, quería un poco que nos comentaras, si me puedes comentar algo al respecto, Nieves. Gracias. Hola, pues bueno, gracias por la pregunta. Digamos que sé que hay valles de la innovación que se centran en la circularidad. La diferencia de enfoque, digamos, entre las dos iniciativas
sería que esta, que es parte de los Hubs for Circularity, que son parte del partenariado Processes for Planet, centran estos procesos circulares en las industrias de proceso, o sea, las industrias que son el objeto de este partenariado, que son en concreto 10 sectores, pues como por ejemplo el cemento, el acero, la industria cerámica, la industria química, o sea, todas estas, la industria pesada, todas estas industrias que tienen como peculiaridad pues, que consumen grandes recursos, tanto de energía como de agua como de materias primas, y generan grandes residuos. Entonces, estos Hubs for Circularity se contemplan de esta manera. No quiere decir que no sea posible hacerlo de otra forma, pero digamos, estos proyectos en concreto tienen ese enfoque. Que pueden tener puntos en común con los valles de la innovación que tienen como tema la circularidad. Claro, sí, pueden tener cosas en común y a lo mejor hay partes que puedan coincidir, a lo mejor, ¿no? Eso se puede buscar ahí, en las regiones en concreto, se puede haber alguna sinergia, alguna manera de organizarlo para participar en ambas cosas. Pero bueno, sí quería destacar eso, que en nuestro caso sería necesario que hubiese algo de industria de proceso para poder montar estos consorcios de Hubs for Circularity. Sería para verlo más en detalle, en realidad, para ver cada caso y ver en qué caso es más adecuada uno u otro programa, otra iniciativa, o en qué casos a lo mejor podrían ser ambas y buscarse organizarlo de manera que pudiesen contribuir las dos. No sé si he contestado a tu pregunta, pero bueno. Bueno, no sé si el tema se podrá cofinanciar de alguna manera, pero aquí va a haber también convocatorias que se saquen dentro del Valle de Innovación, donde tienen que participar pues, varios de los países que forman parte del Valle, etcétera, ¿no? Y la industria tiene un peso importante, ¿no? Por ejemplo, a nosotros en el tema de construcción y demás, ya SACIR ha tenido proyectos previos con nosotros y entran las empresas de lleno. Y el objetivo de esto ya no es el proyecto en sí, que también, sino la proyección de futuro que puede tener de cara a Europa, pues mira, por ejemplo, en el tema de reconstrucción y reciclado de residuos, en el tema textil ya lo has comentado, aquí tenemos Inditex, que será uno de los grandes, ¿no? En fin, no sé, tenemos, es que me ha llamado la atención porque en tu presentación, Ives, pues había temas muy comunes con los del Valle que nosotros tenemos, nada más, no sé, claro. Será cuestión de investigarlo, nada más. Pero no quiero quitar tiempo a los cofinanciación, creo que no podría ser como tal una cofinanciación, porque en los proyectos de Hubs for Circularity, digamos, tendríamos que ver puntos en común, pero no se establece una cofinanciación de estos proyectos y la otra iniciativa. Lo que podríamos ver son puntos en común y definir una parte que financiara en estos hubs y se da un consorcio, y a lo mejor otras partes podrían ser parte de la otra iniciativa, o sea, viendo qué puntos podrían tener en común, pero no se contempla como un Hubs for Circularity como una parte de la otra iniciativa hasta donde yo sé. Gracias, Nieves. Vale, tenemos a Jennifer Ruiz de Axio. Hola, Jennifer. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias porque realmente es un tema complejo y se agradece este tipo de sesiones para intentar entenderlo mejor. Así que nuestros agradecimientos en este sentido. Mi pregunta sería para Nieves y o Guillermo. Entonces, bueno, serían dos preguntas, ¿no? Por un lado, en cuanto a las partnerships coprogramadas, ¿no? El tema del 60% de funding rate. Si va a ser sobre todo para la industria, ¿no? Si va a ser una tendencia, si hay posibilidades de cambio en este sentido. Sé que es un tema, ¿no? Que se comenta en diferentes foros, pero yo creo que, bueno, es interesante si puede haber algún cambio, sobre todo para aumentar la participación de las empresas. Y después la otra pregunta es en relación al Horizon Dashboard, ¿no? Si no me equivoco, pues las coprogramadas, institucionalizadas sí que aparecen, pero las co-funded se prevé que aparezcan en el Horizon Dashboard para tener esta foto global de la participación de las entidades en todas las partnerships, porque ¿no? A día de hoy no está completa la foto y bueno, sería interesante saber cuál es la previsión. Y soy consciente de que es complejo agregar todos estos datos. Gracias. Gracias, Jennifer.
Pues si quieres lo intento yo y tú, si me dejo algo, hablas, Nieves. A ver, lo primero, del 60% de las acciones de innovación en los coprogramados. A ver, bueno, se hizo un piloto en el programa de trabajo 2023-2024. Los resultados no están claros. De hecho, bueno, la verdad es que hay algunas convocatorias que acaban de cerrar, con lo cual todavía no está muy claro. Y no está muy claro si esa reducción de intensidad de financiación para las entidades con ánimo de lucro ha tenido algún efecto sobre la participación. No hay que olvidar que los no están claros. De hecho, bueno, la verdad es que hay algunas convocatorias que acaban de cerrar, con lo cual todavía no está muy claro. Y no está muy claro si esa reducción de intensidad de financiación para las entidades con ánimo de lucro ha tenido algún efecto sobre la participación. No hay que olvidar que los partenariados coprogramados, en principio, uno de sus objetivos es mejorar la llegada de la industria a este programa, ¿no? Dan prioridad a sus líneas, pues si no conseguimos que así participe la industria, mal vamos. Y sin embargo, se les reduce la intensidad, con lo cual hay un posible efecto ahí de reducción de interés de la industria por este programa que hay que estudiar. Esos datos todavía no están claros. Desde nuestro punto de vista, hablo como España, lo hemos defendido en algunos foros, es un efecto realmente peligroso, porque como digo, es una de las bases de los objetivos base del instrumento. No tiene mucho sentido ponerte obstáculos a tus propios objetivos. Pero sabemos que la Comisión sí que está muy de acuerdo en aumentar de alguna manera la participación o el riesgo de compartir la inversión con la industria a través de reducir esa tasa de financiación. Bueno, lo veremos. En el futuro, pues yo muy probablemente creo que nos vemos abocados a que al menos haya otro piloto un poco más grande en la última parte del programa marco, por lo menos. Más allá, pues no lo sé. Y respecto a la otra pregunta, sí, los datos del dashboard de los cofinanciados. A ver, es muy complicado porque claro, hay que tener en cuenta que esa financiación no depende de la comisión directamente, sino depende de las agencias financiadoras que trabajan, que participan en esos cofinanciados. Y claro, cada agencia pues tiene los datos de una manera, tiene los datos de otra. Sabemos que la comisión lo está intentando y todos lo estamos intentando porque sería lógico mantener toda esa financiación, al fin y al cabo financiación de Horizonte Europa, mantenerla junta y poderla estudiar junta y poder sacar conclusiones con todo junto. Pero es un problema complejo que todavía no está definido, no está, yo diría que no está ni a medias, con lo cual no sabría decirte si se va a conseguir al medio plazo. Al corto plazo yo casi lo descartaría. A medio plazo puede que consigamos tener todos esos datos para poder hacer estudios profundos, pero a corto plazo lo veo realmente complicado. La intención está ahí, es lo que decía yo del servicio centralizado de información que he puesto en la diapositiva. La intención está ahí, pero la verdad es que todavía estamos intentando. No sé si me he dejado algo. Nieves. No, si yo precisamente te iba a dar la palabra. Muchas gracias. Gracias. Responder esto. Gracias, Jennifer. Tenemos a Elisa Álvarez, que quiere apostillar Hola, algo. buenos días. No, sí, es por complementar lo que estaba diciendo Guillermo sobre el dashboard y sobre los datos que preguntaba Jennifer. Como dice Guillermo, el problema no se ha resuelto, la comisión está tratando de hacerlo, pero el problema es el origen de los datos. Hay muchos de los que estáis aquí que sois de agencias financiadoras y participáis en distintos partenariados y probablemente os hayan dado instrucciones específicas sobre la información que tenéis o que quieren que proporcionéis. Y de momento se está trabajando en eso y la Comisión está insistiendo mucho porque los países estamos insistiendo mucho en ello a través de los distintos foros, pero de momento no se ha conseguido y sobre todo por la poca homogeneidad de los datos que se están proporcionando. Los datos no son completos y además no son homogéneos, pero bueno, es una prioridad y en el medio plazo, como decía Guillermo, pues esperemos que esté. Yo sobre todo mi intervención es para animaros a los que participéis a que colaboréis porque si vosotros
participáis en las distintas iniciativas, colaboréis en proporcionar esos datos y animéis a vuestros socios de los proyectos a que lo hagan también, porque es un trabajo de todos, y si las agencias financiadoras no pueden proporcionar los datos, pues nunca los tendremos. Gracias. Muchas gracias, Elisa. También. ¿Alguna pregunta más? Aprovechad que tenéis, como veis, se complementa la información de compañeros. Bueno, pues parece que no. Ya nos hemos pasado ampliamente del tiempo. Pues nada, daros las gracias. Bueno, excusamos a Fernando Mérida, que ha tenido que salir. Lo primero, agradecer a mis compañeros de CDTI y sobre todo a Guillermo, porque ha tenido que encajar ahí la charla con otra cosa allí en Bruselas. Por supuesto, a Nieves y a Fernando y a todos los demás que nos habéis acompañado. Y nada, esperamos que haya sido muy interesante. Y nada, si necesitáis algo, pues ya sabéis que nos podéis encontrar en nuestro correo en red.idi@cdti.es. Y nada, los materiales del evento los colgaremos lo antes posible, os avisaremos en nuestra web de la red IDI, ¿vale? Y nada, pues nada más. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Un saludo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Chao. Gracias, hasta luego.